lista tanto en una red social como en otra. Hola Vero, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Bueno, entonces vamos a comenzar con... un segundo, un segundo. Ay, esto de las redes sociales se me complica un poquito. Pero ahí vamos, permítanme. Listo, ahora sí ya estamos por acá. Mariana, ¿cómo has estado? Ahí vamos, pero bastante bien. Bueno, me parece que no lo vamos a lograr por Facebook. Entonces nos quedamos acá en... Nos quedamos por acá en la página. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy les traigo algo que les había prometido y que por diversas razones no había podido darse, y es la nueva sección de SEDUC que se llama Lecturas Terapéuticas, en la que vamos a estar analizando semana con semana, además de las tardes de café, una lectura que nos ayude eh, a basarnos en lo que dice la teoría, en lo que dicen los teóricos, en lo que dicen los que saben sobre los temas importantes y comenzar a analizar desde esta perspectiva. Ok, hice otro segundo intento para compartir en la página, veo que no es posible, después lo comparto. Y soy Lourdes Arriaga, psicoterapeuta Gestalt, y siempre te recuerdo que a mayor conocimiento, a mayor información sobre tu personalidad, podrás reflexionar y adentrarte en ti, en tu autoconocimiento y en hacer las mejoras que requieras para sentirte bien, porque el objetivo de la ciencia, de la psicología, es el bien ser y el bienestar. Deseo que disfrutes de esta primera lectura que analizaremos y que tiene como objetivo exacto eso que les decía, llegar al pensamiento de los grandes científicos, filósofos, escritores, para que lleguen a nuestra cotidianidad. Y lecturas terapéuticas, hoy con la reflexión, si gustas, yo te invito a que consigas este libro. Es muy bonito, es de esos libros obligados, aunque sea una vez en tu vida leerlo. Se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, que habla sobre el sentido de vida. Hoy vamos a leer, vamos a analizar nada más de la página 9 a la página 27, que es el prefacio. Yo te voy a ir diciendo conforme avancen las sesiones en qué página vamos, para que si tú gustas puedas adelantarte a la lectura y nosotros ya lo analizamos acá, pero ya traes algo leído para que no te caiga tan de sorpresa. Entonces, en la descripción del video yo te dejo el libro que vamos a analizar para que nos vayamos siguiendo. Vamos entonces a hacer un poco de historia y espero que disfruten esta lectura. ¿Quién es Viktor Frankl? No me voy a adentrar mucho en su biografía. Si a ti te interesara, te lo dejo para tu curiosidad. Es un judío que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue llevado a los campos de concentración. Él vivió durante la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz. Estuvo en el campo de concentración más cruel, más feo. Y entonces él, desde su experiencia, encontró que frente a las grandes pérdidas de la vida, a la crueldad extrema, al hambre, al cansancio, al frío, el ser humano es capaz de encontrar un sentido a su vida.
Y con esta idea en la mente, Frankl se alinea en el lado del existencialismo, en la corriente filosófica existencialista, y le da vida a la logoterapia, como dijimos en un inicio. Aquí el punto es que más allá de lo psicológico, el hombre se concibe a sí mismo como ser consciente y responsable ante un deber que implica un sentido en una vida concreta en donde se realiza a través de los valores. Los valores van moviendo la forma en la que todos nosotros estamos y así nos percibimos. Pero vamos un poquito más atrás. Bueno, cuando el hombre vivió la Segunda Guerra Mundial, tuvimos una escisión, un brinco importante en la mentalidad de los seres humanos. Entre muchas cosas que se vivieron, que se mejoraron, que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue un golpe de conciencia muy fuerte que vivimos como humanidad, se marcaron dos posturas, grandes posturas, que hoy por hoy vemos en el mundo. Y desde aquí yo te voy a pedir que tú comiences a hacer un análisis, a hacer una reflexión de quién eres tú en relación a estas dos posturas que te voy a mencionar. Y aunque casi que conozco la respuesta, vamos a hacer un análisis profundo de que a veces tomamos una vía y a veces vamos a tomar la otra, y ambas cosas están en lo correcto, porque nos llevan precisamente al encuentro del sentido de la vida. De un lado están las personas que no buscan un sentido de vida y se dedican a vivir. Y del otro lado están las personas que constantemente buscan un sentido de vida para dirigir sus acciones. Entonces, ¿tú cuál eres? ¿La que busca sentido, el que busca sentido de vida, o el que simplemente se dedica a vivir y no pierde tiempo en estar buscando un sentido de vida? Los que no buscan sentido de vida se llaman la corriente del absurdismo, y tenemos algunos autores, por ejemplo, Camus. Ellos invitan a pensar en el rescate de una vida con sentido, porque sí piensan que la vida vale la pena de ser vivida, pero a partir de que la vida en sí misma es absurda, de que la vida en sí misma no tiene ningún sentido. Y entonces escribe libros como, por ejemplo, el mito de Sísifo, El extranjero, La peste, y con toda su obra, él ganó un premio Nobel, un premio Nobel de literatura, con toda su obra, no con un solo libro en específico. ¿Por qué? Porque fue capaz de retratar lo que le pasa al ser humano después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, él dice que debemos aferrarnos a lo que tenemos y buscar cómo vivir, no solo sobrevivir, y lograr ser felices con aquello que nos esclaviza por el simple hecho de que la vida vale la pena de ser vivida. En el mito de Sísifo, yo te invito a que lo leas también, se cuenta la historia de Sísifo mítico en que los dioses lo castigan, y su castigo fue todos los días subir una enorme piedra a la cima. Una vez que llegó a la cima, la deja caer y la piedra regresa. Esa es la vida de Sísifo. Y entonces, aparentemente, no se puede tener una vida bonita cuando tú estás todos los días subiendo una piedra, llegas a la noche y la dejas caer y la piedra regresa al mismo punto. Y entonces Camus lo que propone es que, a pesar de esa labor ardua de Sísifo, él vive feliz porque encuentra el sentido de vida en esa repetición de actos. Ahora, ahí va la primera reflexión a la que te invito. Tú eres capaz de levantar tu piedra cada día igual, llegar a la noche, soltarla para volver a empezar al día siguiente. Y entonces fíjense cómo en sí misma, todos los días nos levantamos, hacemos lo mismo, trabajamos, ganamos dinero, nos preocupamos, comemos, los hijos, la casa, esa es nuestra piedra. El punto es,
¿Somos capaces de vivir con sentido nuestro levantamiento de piedra cada día? ¿O le empezamos a poner como peros al asunto de vivir? ¿Sí? Entonces, el punto es que puedes descansar de estar buscando un sentido de vida y te dediques solo a vivir, solo a subir tu piedra, porque eso toca. Y te descubres disfrutando las pequeñas cosas de la vida. Te descubres creando cosas, creando bienestar, amistades, sin tener a ciencia cierta el rumbo. Solo te sientes bien y te dedicas solo a fluir. Esa es la postura del absurdismo, que te dediques solo a vivir, sin estar buscando sentidos de vida. Ahora, yo te voy a poner otra reflexión. Algunas veces en la vida se siente que aunque tú busques y busques un sentido para tu vida, parece que no llega nunca. Parece que ese asunto es casi un mito, casi que no existe. O bien estás tan agotado de tu piedra, porque en algunos momentos se pone más difícil tener que subirla y dejarla caer y al día siguiente lo mismo, que decides solamente dejarte fluir por la vida, sin estar buscando como hacia dónde ir con ese sentido tan buscado, que además por educación nos van diciendo que esa es la forma correcta de vivir, tener a fuerza un sentido de vida. Y de pronto, quizá no, o quizá sí. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que uno debe, hacia dónde debe uno dirigirse? A veces buscar el sentido de vida resulta cansado y a veces resulta satisfactorio. Depende del momento de tu día, de tu vida, en donde estés. En la otra corriente, que es buscar el sentido de vida, en algunos puntos propone Víctor Frankl, que resalto lo importante de su teoría, es que la responsabilidad que tenemos de nuestras decisiones y las consecuencias de nuestros actos, la importancia de reconocer los valores que rigen nuestras vidas. Víctor Frankl le daba mucha importancia a los valores, que ya los platicaremos, los valores de creatividad, y entonces es que nuestra vida va teniendo un sentido. Y como les decía, algunas veces vivimos en ese esquema de búsqueda. Y en otras veces, dependiendo del cansancio emocional que traemos, podemos dejar de buscar sentido y solo subirnos a la vida y que nos vaya llevando la vida. En una primera narración de lo ocurrido en esta historia real de Víctor Frankl adentro de un campo de concentración, es que él tuvo la oportunidad de salir. Él era un médico, psiquiatra, afamado. Tuvo la oportunidad de irse hacia los Estados Unidos cuando empezó la guerra. De hecho, sus hermanas sí se fueron. Y de esa manera, pues ellas huyeron de los campos de concentración, de la guerra, de lo fuerte y de lo duro que fue. Pero él decidió quedarse, se quedó en Alemania y lo hizo para cuidar a sus padres. Cuando fueron presos los padres y él y su esposa, ahí mismo se despidió de ellos y ahí terminó su función como hijo porque no los volvió a ver. Entonces, fíjense cómo la vida en valores va determinando mucho de lo que hacemos y esos valores le van dando sentido a tu vida. Él se quedó ahí, aún sabiendo que iba a ser prácticamente su tumba, porque tenía un deber moral, un deber de amor con sus padres. Entonces, vayan viendo dónde se ubican ustedes. La pregunta es, ¿cuántas veces en tu vida has hecho algo por otra persona y eso te dejó con inmensa satisfacción del deber realizado? ¿Cuántas veces tus valores han dirigido tus decisiones? ¿Cuántas veces has dejado ir cosas que quieres hacer porque tú sabes que no es conveniente? Y entonces entran palabras del tamaño de sacrificio, entran palabras, sacrificio pero en amor, no sacrificio de luego te lo echo en cara, vengo, hago algo por ti para luego echártelo en cara. No, un verdadero sacrificio en aras del deber, en aras de tus valores. Y bueno, el relato continúa explicando que al llegar al gueto, que es el lugar en donde estaban
no solo judíos, sino otros grupos que eran atrapados para finalmente ponerlos a trabajar a marchas forzadas, en condiciones infrahumanas, a veces entraban a las cámaras de gas, etcétera, para la muerte. Y fíjense qué les ocurría. Si llevaban maletas con sus pertenencias, porque era lógico, imagina que eran personas normales que estaban viviendo su día a día y de repente en la calle los atrapaba la Gestapo y los llevaba así a un tren, iban muchísimos en un tren y entonces a la gente le daba tiempo de guardar sus pertenencias más valiosas en una maleta y se la llevaban como parte de las cosas importantes. Yo te pregunto acá, otra reflexión. Si a ti te tuvieran que llevar ahorita a algún lado, ¿qué pondrías en tu maleta? ¿Qué cosas importantes de tu vida llevarías en tu maleta? Bueno, estas personas normales, comunes y corrientes que trabajaban, que tenían negocios, que estaban en la calle, fueron presos de esa manera y llevados, y muchos llevaban una maletita con algunas cosas importantes, como su ropa, su reloj, a lo mejor era importante, alguna regalo de familia, algo que los conectara. Franklin llevaba los manuscritos de un libro que estaba escribiendo en donde tenía plasmada toda su investigación que apoyaba la teoría del sentido de la vida. Y entonces llegaban al gueto y les quitaban todas sus pertenencias materiales, todas. La maleta, con todo lo que llevara adentro, era arrebatada, su ropa, su reloj, sus joyas, los dejaban literalmente desnudos para darles después una ropa de la de ahí, que eran unos harapos. Y entonces quedaban sin nada. Por eso el libro de Víctor Frankl nos ayuda a pensar en nuestra vida. ¿Por qué razón? Estos son casos extremos. Yo quisiera creer que ninguno de nosotros nos hemos quedado verdaderamente en la calle sin ropa, sin papeles, sin recuerdos, sin fotografías, sin teléfono celular. No nos ha tocado, creo. Espero que no. Esos eran casos extremos. Por eso, cuando se presenta un caso de esta magnitud en extremo dura, nos sirve para pensar sobre nosotros mismos. Se quedó sin nada, se quedó con su sola persona. Imagínense ese nivel de pérdida. ¿A ti te ha ocurrido? Cada quien en su forma de vida. No hemos estado en estos casos extremos, pero has perdido todo. Lo que comúnmente decimos perdí todo, de decir, bueno, perdí el trabajo, perdí mi casa, me quitaron lo que tenía, a lo mejor perdí un hijo, a lo mejor perdí a mis padres. ¿Has perdido todo? Y cuando has perdido todo, ¿qué es lo que consideras más valioso para ti? Es decir, ¿te has quedado sin nada en algún momento de tu vida? Víctor Frankl perdió a su madre, perdió su manuscrito, a su padre, su ropa, su reloj, su comida, sus tradiciones, su hogar, su cobijo, sus amigos, su dinero, su vida profesional y pasó a ser un número. Por eso es la reflexión sobre las grandes pérdidas. ¿Será que dentro de esas grandes pérdidas aún así se puede encontrar el sentido de vida? Este hombre quedó consigo mismo, les repito, desnudo como vino al mundo. ¿Has tenido alguna vez esa sensación de soledad de todo y de todos? Y sentir que una parte de ti aún así está más cerca que nunca de tu misma persona. Te quedas sin nada, pero al mismo tiempo te encuentras. ¿Has tenido esa sensación? Y si no es así, ¿crees que puedas llegar a la certeza de que cuentas contigo, aunque la vida te quite todo? Es decir, que tú eres con mayúscula de ser, aunque no tengas nada de lo exterior, de todo eso que te da identidad, porque tu ropa te da identidad, tu trabajo te da identidad, tus roles familiares te dan identidad. Y cuando te quitan todo eso, ¿qué queda? ¿Qué queda? Quedas tú frente a ti. Y de ahí tenemos que levantarnos, de ahí podemos salir adelante en todos los aspectos de la vida.
Frank llegó a una conclusión muy, muy bonita. Él dijo, entre otras, tiene muchas, el sufrimiento en sí mismo no madura ni enturbia al hombre y a la mujer. Es el ser humano el que decide darle sentido al sufrimiento. Y entonces, por eso comenzamos diciendo que Frank le daba mucha importancia a la responsabilidad y a la toma de decisiones. Es decir, Víctor Frankl decía que yo le doy sentido a mi sufrimiento. En sí mismo el sufrimiento no te lleva a nada. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿qué piensas del sufrimiento? Y para cuando respondas esta cuestión, piensa en las veces en las que has perdido lo que considerabas valioso en tu vida. Cuando te encuentras realmente sufriendo, que te cala el dolor. Cuando eso que pasó te lastima, te duele. Y luego que ha pasado tiempo y sana, y sana tu herida, ¿has sentido que maduras en algún aspecto de tu vida? ¿O se ha enturbiado tu forma de ser? ¿Te has quedado amargada, amargado, triste y sin sentido, sin rumbo? A ver, ¿cómo le has hecho tú? Cuando tienes una pérdida, ¿te has sentido que avanzas con el paso del tiempo y madurando el dolor? ¿O por el contrario sientes que te estás quedando amargada? Porque déjame decirte que es muy, muy común que el dolor nos vaya amargando. Efectivamente, el dolor nos va amargando. Pero depende de nosotros qué hacemos con eso. Entonces, ¿qué hiciste para salir de esta situación? Que es como la idea importante. ¿Cómo le fuiste haciendo para salir de esa situación tan fuerte? Y te leo un fragmento textual del libro para seguir con la reflexión, que si tú lo buscas, voy a ponerme mis lentes porque si no, no veo nada, en la página 15. Y dice, ay, permítanme, ¿dónde está esto que subrayé? Una de las muchas cosas interesantes. Dice, una vez que perdió todo, juró para sí mismo rehacer su libro con la ayuda de las notas que había tomado del campo de concentración. A él le quitaron su posesión profesional más valiosa y sin embargo se prometió a sí mismo terminar su obra profesional y esa promesa lo mantuvo de pie. Esa promesa lo mantuvo de pie. Y entonces no olvidó la experiencia de los campos de concentración, pero sí superó la experiencia, sí superó su experiencia tan dura. Entonces, hay otro fragmento que también les quiero leer de manera textual y dice esto: para que los quehaceres habituales se conviertan en sentido, hay que cumplir con la nota de trascender o autotrascender. Y esto implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrarse con otro ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu piedra de Sísifo, esa dura que es la vida, la encomiendas o la diriges hacia otras personas u otras situaciones, entonces tu actividad empieza a adquirir sentido de vida. Ahí, cuando tú no estás pensando solo en ti y en tu egoísmo. Claro que también hay que hacer cosas por uno mismo, por supuesto que sí, vivir y sobrevivir se trata de eso. Pero cuando tú logras hacer cosas por otra persona, entonces adquiere sentido de vida. Bueno, luego, déjenme ver por aquí. Él no olvidó su experiencia en los campos de concentración, pero tampoco se ubicó ni se situó en esa experiencia, sino él solamente la tomó para exprimir los conceptos y decir cómo encontrar el sentido de vida. Y una de esas cosas es que se dio cuenta que cuando tú diriges tu labor hacia otras personas, tu vida adquiere sentido. Y yo te pido que vayas reflexionando cómo le has hecho tú para ir viviendo en este sentido, ¿no? ¿Qué tanto te das al otro?
Y él decide ocultar las atrocidades que vivió y escribir este libro una vez que salió con vida de ahí. No olvidó lo que vivió, pero le dio un giro a su experiencia. No se puso a, como decimos comúnmente, lamer las heridas, sino se puso a sacar un libro que ha sido trascendente. Es de los libros que, repito, no debes de dejar de leer. Entonces, yo también te pregunto, ¿tú cómo le das sentido a tu vida diaria? Fíjate cómo te sientes cuando tu día solamente giró alrededor tuyo y cuando lograste que tu vida estuviera direccionada hacia el otro. ¿Sí? Y entonces, cuando los quehaceres diarios van dirigidos hacia algo diferente a uno, la vida se siente diferente, te sientes hasta poderoso. Incluso, déjame platicarte que Eric Fromm decía que dar nos hace sentir poderosos, porque cuando tú te das al otro, estás siendo útil, está tu persona importando, estás haciendo algo por el otro y entonces tú te sientes bien. Ahora, esta reflexión te dejo para encontrar tu sentido de vida. Si haces tus quehaceres con alguien diferente a ti, pero logrando no perderte de ti, porque ese es el punto, no te pierdas de ti, tu vida cobra brillo, luminosidad. Saldremos de la sensación de soledad y comenzaremos a vivir todo con una finalidad más elevada. Y otra reflexión a este respecto. ¿Has observado que algunas veces conviene dejar el sentido de vida, reposar lo vivido y luego retomar el rumbo? Y entonces seguir los ciclos normales de la vida implica tener claridad, luego no tener claridad, luego retraerse a uno mismo y solo disfrutar de lo que se presenta, sin prisas, sin forzar nada. Y esto no significa abandonar o renunciar. Esto implica una sensación de recuperación para tener un mejor rendimiento ante lo que se presenta y sobre lo cual no siempre puede hacerse algo para cambiar. A veces nos pasan cosas que no se pueden cambiar y son duras y son muy dolorosas y necesitamos reposar, dejar un poco el sentido de vida a un lado para solamente fluir. Y es ahí en donde las dos corrientes que se gestaron después de la Segunda Guerra Mundial tienen una razón de ser. Cuando te dedicas a vivir y cuando a vivir por vivir y te dejas fluir como si te llevara un río y está correcto, esa es una manera de vivir. Y segunda, cuando te pones a buscar un sentido en tu vida, ¿sí? Vas a ver, ahora vamos a esta. Ay. Entonces, aquí el punto del sentido de vida está en que puedas conseguirlo, puedas conseguir tu sentido sin perderte a ti y sabiendo, entendiendo que muchas veces nos necesitamos como el reposo de esa búsqueda, porque a veces no es posible. Yo te invito a que consigas el libro y nos vayamos siguiendo. Yo te voy a ir poniendo en las reflexiones las páginas que siguen para que vayamos leyendo lo mismo y encontremos la sabiduría que tienen estas personas para nosotros. Soy Lourdes Arriaga y nos vemos en el siguiente fragmento de libros terapéuticos. Quedo a tus órdenes en CEDUG, Centro de Desarrollo Humanista Gestalt, en donde te atendemos con cursos, talleres virtuales, mi diplomado en psicoterapia gestal y terapia individual. Y yo les agradezco mucho su visita. Atiendo todos los comentarios que me hagan favor de llegar y nos vemos para la próxima. Adiós. Gracias, Vero. A ver, por aquí.